Bien, hermanos, pues vamos a entrar ya en tema. Estamos en este mes de agosto, es el mes en que estaremos hablando sobre el poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Es el tema que estaremos desarrollando durante todo este mes. Ya se ha estado desarrollando allá en Buenos Aires, se habló el día jueves sobre ello, el día miércoles se habló sobre ello. Y le dije a Felipe y le dije a hermano Alberto, pues no me dejaron nada para predicar, ¿verdad? Pero vamos a predicar en el nombre del Señor. Hebreos, por favor, Hebreos 4:12. Vamos a leer la palabra y vamos a partir de ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra que leímos, la repito y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos, quiero mencionarles lo que dice la versión internacional, cómo expresa esta misma palabra en la versión internacional. Y dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Diga usted poderosa. Más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. En esta misma carta de Hebreos, en el capítulo 1, en los versículos 1 al 2, la palabra de Dios dice aquí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí en esta carta a los Hebreos, donde dice en el versículo que acabamos de leer, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, y luego dice: y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y luego ¿qué más dice? En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos dice que la palabra de Dios siempre ha estado presente. Y cuando se dice de muchas veces, se refiere a los periodos de la historia del Antiguo Testamento. Y nosotros vemos que Dios ha hablado efectivamente desde los tiempos antiguos. Dios ha hablado siempre. La palabra de Dios siempre ha estado presente. Dios siempre se ha querido comunicar con el ser humano. Dios siempre se ha querido comunicar con el hombre, y eso lo vemos nosotros desde la misma creación, desde Adán y Eva. Dios se comunicó con ellos allá en el huerto. Y haciendo zancadas en la historia, podemos ver que también habló con Caín, preguntándole acerca de su hermano Abel. Habló con Noé para que él construyera el arca, y habló con Abraham, con Jacob, con Isaac. Habló con Moisés para que se rescatara a su pueblo.
habló con Josué, levantó jueces para que salvara a su pueblo, levantó a sacerdotes para instruir y exhortar a su pueblo, levantó a Samuel como profeta, levantó a reyes, etcétera, etcétera. Por todos estos medios Dios ha estado hablando a su pueblo desde tiempos muy antiguos. Y cuando la Biblia dice, y de muchas maneras, se refiere que Dios ha usado diferentes formas para comunicarse con su pueblo. Pero la forma más efectiva, la forma mejor, la forma que Dios más le gusta hablar a su pueblo es con su propia palabra. Porque la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios dice que es una palabra que corta, una palabra que penetra, una palabra que profundiza, una palabra viva. Y es muy importante que nosotros como iglesia entendamos esto que nos dice la palabra misma, lo que es la palabra, una palabra eficaz. Y cuando nosotros entendemos o cuando nosotros vemos la palabra eficaz, nos habla a nosotros de poder, nos habla a nosotros de autoridad, nos habla a nosotros de cambio, nos habla a nosotros de transformación. Y eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios. ¿Cuántos han experimentado eso? La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es tan poderosa que nos ha cambiado a nosotros. ¿Qué ha hecho en tu vida la palabra? ¿Qué ha hecho en tu vida la palabra, Aristeo? Te ha transformado, te ha cambiado. ¿Qué ha hecho la palabra en cada uno de nosotros? ¿Qué ha hecho la palabra en usted, hermana Rubí? Le ha transformado y le sigue transformando. ¿Por qué? Porque es poderosa, porque es eficaz. Y esta palabra, hermanos, es conveniente. Es conveniente que nosotros la analicemos y la atesoremos. Es conveniente que nosotros entendamos esto acerca de esta palabra que es poderosa, esta palabra que Dios ha permitido, esta palabra que Dios ha permitido que quedara en nuestro propio idioma. Esta palabra que ha sido perseguida, esta palabra que ha tenido muchos enemigos para que poder aniquilarla, no han podido. Y hay una razón por la que no han podido, porque esta palabra es poderosa, esta palabra es eficaz. Esta palabra ha sido perseguida desde los tiempos antiguos. Ha habido muchos enemigos de esta palabra que han querido aniquilarla, han querido acabar con ella, pero no han podido. Así que damos gracias a Dios porque nosotros podemos contar con esta palabra en nuestro propio idioma. Y no fue así tan fácilmente, sino que se han usado muchas personas, inclusive han muerto personas para poder traernos esta palabra que ahora nosotros tenemos. Así que debemos darle gracias a Dios por la palabra. Debemos de agradecerle a Dios por lo que ahora tenemos. Debemos nosotros de cultivarnos en ella. Nosotros nos debemos de creerla. Nosotros debemos, como cierta ilustración que se vio a través de los medios ahí del WhatsApp o que se envió, ¿no?, de unas personas que no tenían la escritura en su idioma. Y por allá llegaron unas personas que la tradujeron, se la llevaron, y cuando ellos recibieron la palabra, la Biblia, cuando ellos la recibieron con tanto gusto, con tanto amor, que lloraron al tenerla en sus manos. La pregunta aquí es, ¿qué tanto valor tiene para nosotros este libro? ¿Qué tanto valoramos realmente este libro? Esta palabra es poderosa. Y así que, hermanos, esto es interesante que nosotros valoremos. Es importante que nosotros la valoremos. Aquí esa palabra dice, en estos postreros días. Me llama mucho la atención. Dios nos ha hablado ahora por medio de su Hijo. Aquel verbo, ¿qué dice la Biblia? Se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra viviente, hermanos, la palabra viviente se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y ahora habita entre nosotros. Esta carta
del apóstol o quien la haya escrito, según algunos le escribió Apolos, otros que le escribió Lucas, otros que le escribió Pablo, etcétera, quien haya sido. Pero esta carta está dirigida a cristianos hebreos que estaban dudando entre seguir en el judaísmo o seguir a Cristo. Estaban en un predicamento. Por eso el autor de esta carta les advierte a no endurecer sus corazones, como lo hicieron sus antepasados que no entraron a la tierra prometida. Y esto también es para nosotros. Esto también es para nosotros, hermanos, si no valoramos esta palabra. Nosotros creemos que un día Cristo va a venir. Así creemos nosotros. Que un día el Señor aparecerá, vendrá por su iglesia. Y si nosotros, hermanos, queremos realmente ser arrebatados en ese momento en que Cristo venga, nosotros tenemos que vivir la palabra. No solamente conocerla, no solamente leerla, tenemos que vivir esta palabra. Porque esta palabra es ¿qué? Porque esta palabra es poderosa. Porque esta palabra es viva, es eficaz. Y cuando nosotros decimos que esta palabra es viva, es porque en ella se encuentra la sustancia que puede nutrir a una persona. Es como una semilla. Una semilla, usted la ve a simple vista y pues aparentemente no significa mucho. Pero en esa semilla que usted puede tener en sus manos, sea de trigo, de sandía, de lo que sea, usted puede entender que esa semilla tiene vida. Esa semilla usted la toma, la siembra y comienza a fructificar, comienza a dar fruto, comienza a crecer y luego a dar fruto. Así es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios comienza a sembrarse en la vida de las personas, esa palabra que es viva y eficaz comienza a dar vida en nosotros, comienza a cambiar nuestra vida, comienza a cambiar nuestra mentalidad, comienza a cambiar nuestras ambiciones, comienza a cambiar nuestra conducta, comenzamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo comienza a efectuarse en nosotros. Y por eso es que se dice que esta palabra es una palabra viva y es una palabra eficaz. Así que, hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Vale la pena que nosotros la atesoremos. Vale la pena que nosotros la leamos. Vale la pena que nosotros la vivamos principalmente. Así que aquí se hace una advertencia para nosotros. Yo veo una advertencia, no solo porque la palabra profética, que es la más segura, dice la Biblia, siempre toda profecía en la Biblia tiene dos aplicaciones. Una aplicación para aquellos que la oyeron y una aplicación para los que la oirán después. Una aplicación en el presente y una aplicación en el futuro. Y por eso nosotros vemos aquí que aquí hay una advertencia para nuestras vidas. Y la advertencia es para que no endurezcamos nuestros corazones como lo hicieron aquellos a los que les está escribiendo aquí, a los que les escribió quien le haya escrito esta carta a los hebreos. Así que, hermanos, iglesia, es importante que nosotros valoremos y entendamos que hay poder en la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz y tiene poder. Es tan poderosa que es la autoridad máxima. Tengamos de fe, confiemos en ella. Vea usted nomás. La Biblia misma da testimonio. Allí en el versículo 3, en el capítulo 11, versículo 3, dice ahí en la carta de los Hebreos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que ahora vemos, ahora lo que se ve, es hecho por lo que no se veía. La afirmación de ese texto es que sin haber materias primas de las cuales se hubiese valido Dios creó el universo con todas las perfecciones y designios. Solamente pronunció la palabra creadora y apareció la luz, aparecieron los mares,
apareció la tierra, aparecieron los árboles, el sol, la luna, las estrellas, los peces, las aves, los animales terrestres, y por último Dios hizo al hombre. Tan solo con decir la palabra. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Todo lo que ahora vemos, todo lo que ahora podemos contemplar nosotros, fue dicho solamente al pronunciar Dios la palabra. Y no puede haber milagro más grande que la creación, porque en ella apareció todo el universo de maravillas que nunca había existido. Y todo eso solamente por su palabra. Pero no solamente el universo fue creado de la nada por la palabra de Dios, sino que también se preserva por ella, ya que Cristo, dice la Biblia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Quién sustenta todas las cosas creadas? ¿Quién? ¿Ya se acuerda la Biblia? ¿Quién la sustenta? Jesucristo, ahí dice la palabra. Él la sustenta. Ahora, ¿qué querrá decir Felipe con eso? Que el Señor sustenta con su palabra todo lo criado, todo lo que ahora hay. Nada se mueve, nada sucede, si no es por el poder de Dios. Todo. Por eso nosotros tenemos que tener la fe de aquel hombre, de aquel centurión, que tenía un enfermo en su casa, un criado enfermo. Llegó ante el Señor. ¿Y qué le dijo? Señor, yo quiero que vayas a mi casa para que sanes a una persona, a un criado mío que está enfermo. El Señor le dijo, sí, yo voy a ir. Pero el Señor pero una vez le dice, mira, Señor, solamente di la palabra y sé que mi siervo va a sanar. Solamente di la palabra. Él tenía confianza. Y luego le dice él, yo también soy una persona que tengo personas bajo mi autoridad. Le digo a este bien y viene, le digo a este ve y va. Y yo estoy seguro que si tú solamente dices la palabra y sé que mi siervo sanarán. ¿Qué le dice a usted eso, hermana? ¿Qué le dice a usted eso? Que la palabra de Dios tiene poder, pero a usted en la práctica, ya en su vida presente, ¿qué le dice? Lo que a mí me dice es que Dios en este momento, en este instante, tiene poder para restaurar cualquier cuerpo, para sanar cualquier cuerpo. ¿Sí o no? ¿Te sanó a ti? Solamente dijimos la palabra, ¿sí o no? Porque Dios tiene poder. No es el poder del hombre, es el poder de la palabra. Pero nosotros nos hemos hecho depositarios en fe de esa palabra. Dios nos ha dejado esta palabra. Una palabra que tiene poder, una palabra que puede crear, una palabra que puede transformar, una palabra que puede hacer diferente a las personas como nos ha hecho a nosotros. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra del Espíritu. Esta es la palabra que produce cambios, que cambia a la persona, que transforma a las personas. Y es la palabra que debemos de predicar. No debemos de esconderla, tenemos que compartirla y compartirla con certeza, compartirla con seguridad, como este hombre de la historia bíblica. Este hombre dijo al Señor, Señor, no hay necesidad de que entres a mi casa. Yo sé que si solamente dices la palabra, sé que mi siervo va a sanar. Y vemos nosotros que la palabra de Dios surtió poder, porque es poderosa. Y eso, hermanos, no es únicamente para la gente del pasado. No es únicamente para la gente que anduvo con Jesucristo.
Es una palabra que está presente hoy. Esta palabra tiene poder, esta palabra tiene autoridad, esta palabra vivida y esta palabra que predicamos es una palabra que puede producir en usted un cambio maravilloso. Dios puede producir sanidad, Dios puede producir liberación, Dios puede producir una acción poderosa en su vida si usted la pone en práctica, si usted la vive, si usted la cree. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es segura. La palabra de Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén por eso? La palabra de Dios no miente. Dios creó el universo de la nada. Y ese mismo Dios que creó todas las cosas de la nada es el mismo Dios que tiene el poder para crear. Él sustenta todas las cosas a través de Jesucristo. Jesucristo sustenta todas las cosas. Así que tengamos confianza en la palabra de Dios. Creamos a lo que dice la palabra del Señor. Así que la palabra de Dios, iglesia, la palabra de Dios efectúa experiencias espirituales poderosas. Acá en lo que leímos en Hebreos 4, 12 al 13. Vuelvo a leerla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Una de las cosas, hermanos, que efectúa la palabra de las experiencias espirituales que decía, es que la palabra de Dios redarguye. Esa es una de las funciones de la palabra. Es lo que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios redarguye. Cuando Dios habla, y dice ahí la Biblia, lo oculto se hace manifiesto. Lo oculto se hace manifiesto. Decíamos en la clase ahorita con los jóvenes que la Biblia es el espejo donde nosotros nos vemos a través de Jesucristo y donde vemos nuestras acciones malas, donde vemos nosotros nuestros errores. Ahí vamos y nos vemos, y al momento de estarnos confrontando con la palabra nos redarguye. La palabra nos habla. Una ocasión estaba compartiendo la palabra y una mujer salió casi corriendo de la congregación. Y al final yo me enteré que esa mujer salió corriendo porque decía que alguien le había contado de ella a mí. Y que cuando yo estaba predicando la palabra, pues estaba diciendo todo lo que era su vida, todo lo que ella había sido. Y esa mujer, pues en lugar de venir a Cristo, prefirió irse, aunque fue redarguida, pero ella prefirió huir, prefirió irse, que rendirse ante la presencia del Señor. Pero ¿cuántos sabemos de nosotros, hermanos, que cuando escuchamos la palabra del Señor somos redarguidos por alguna falta, algún pecado, algo que no está bien en nuestra vida? Pero el Espíritu Santo nos conoce. El Espíritu Santo, que es el que escudriña los corazones, es el que está hablando nuestra vida y es el que nos redarguye. No es el pastor. El pastor no sabe nada, el predicador no sabe nada, pero el Espíritu Santo sabe las intenciones de su corazón. Él sabe todas las cosas. Él es el que sabe todas las cosas. ¿Se acuerdan ustedes en el caso de Ananías y Zafira? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Por qué estaba mintiéndole al Espíritu Santo? Le mintió al Espíritu Santo. Ella creyó que estaba mintiéndole a Pedro y todo lo demás, pero Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, le dijo: oye, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Y ya sabemos la historia de lo que pasó. ¿Cuántos saben lo que le pasó?
Bueno, ¿cuántos no saben lo que le pasó? No saben lo que le pasó. Pues ahí quedó muerta. Es la mujer que duró ¿cuánto tiempo viuda? El esposo, 2 horas. Hermanos, esto es interesante entender. La palabra de Dios redarguye. Esas son las experiencias espirituales que trae la palabra de Dios, la palabra que es poderosa. Redarguye. En 1 Corintios 14:25, la palabra de Dios dice: lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así postrando sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto nos habla, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en los corazones, que escuchan su palabra y que la entienden y que están dispuestos a obedecerla. La palabra de Dios genera un nuevo nacimiento. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. Y luego dice: por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En 1 de Pedro 1:23 dice la Escritura: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiero que veamos esa parte de Pedro. Dice: siendo renacidos. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra? Siendo renacidos. No, mande. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo voy a volver a nacer? Siendo renacidos, y lo dice, no de simiente corruptible. ¿A qué te viene a la mente, Felipe, con eso? ¿A qué personaje de la Biblia les viene a su mente? A Nicodemo. Nicodemo llega ante Jesús y el Señor lo confronta y le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo pues no era un ignorante, era un conocedor. Aun sin embargo, esta cosa no lo entendía. Era un hombre natural, no entendía las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué sucede ahí? El Señor le dice: mira, Nicodemo, el que es nacido, le dice, Nicodemo: Señor, ¿cómo puedo volver yo otra vez al vientre de mi madre y nacer? Y le dice: mira, el que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario, le vuelve a recalcar, que nazcas de nuevo. Y aquí dice, Pedro dice que nosotros somos renacidos por la palabra de Dios. Y eso es precisamente el efecto maravilloso de la palabra. Que la palabra de Dios nos convence que somos pecadores, que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer con un nuevo corazón, necesitamos nacer con una nueva mentalidad, necesitamos nacer con nuevas ambiciones, cambiar de destino. Tenemos que cambiar de destino. Todo hombre sin Dios, toda persona que no ha conocido a Cristo, tiene un destino malo. Y ese destino se llama infierno. Pero todo aquel que es nacido de nuevo por la palabra de Dios, que ha aceptado la palabra, que reconoce que esta palabra que está escrita aquí es la palabra de Dios y la recibe en su corazón, que reconoce que Jesucristo ha nacido en carne y lo recibe en su corazón, esa persona cambia a un nuevo destino que se llama cielo, que se llama presencia de Dios. Entonces nosotros somos renacidos. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal es una persona que ha nacido de nuevo. Tenemos un nuevo destino, Gloria. Tenemos un nuevo destino. Entonces vea usted lo que dice aquí la palabra del Señor en esta parte de Pedro: siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Qué quiere decir eso?
¿Cuál es la simiente corruptible? Esta carne de papá y de mamá. Esta es corruptible, sino hemos nacido de una simiente incorruptible. Tenemos el ADN de Cristo ahora. Tenemos la sangre de Cristo ahora. Le pertenecemos a Cristo ahora. Y eso nos hace a nosotros incorruptibles. Hemos nacido de nuevo, esta semilla que es incorruptible, la palabra de Dios, que ahora nosotros como cristianos que hemos entendido eso, queremos vivir en ella, caminar en ella, aplicarla a nuestra vida cada día. Que Dios nos ayude para que así sea. Entonces la palabra de Dios, hermanos, cambia los corazones. Pero no solamente eso. La palabra de Dios reconcilia. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 19, la palabra de Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense qué interesante está eso. La palabra de Dios reconcilia. Y lo bonito de esto que dice aquí, es que nosotros hemos sido depositarios de esa palabra. Dios a nosotros nos llama para que nosotros a la vez podamos reconciliar al mundo. Dios nos ha dado la palabra para reconciliar al mundo. ¿Reconciliarlo con quién? Reconciliarlo con Dios. Porque todo hombre y toda mujer que no ha recibido a Cristo como Salvador personal vive en enemistad con Dios. Está separado de Dios. Todo hombre y toda mujer que no ha recibido a Cristo. Y Dios nos ha dado la encomienda a nosotros de compartir, de llevar a cabo la palabra de la reconciliación. ¿Se siente privilegiado por eso o no? Dios nos ha dado ese privilegio de llevar esta palabra, de compartir esta palabra que reconcilia. Así que eso es lo que está diciendo aquí. La palabra de Dios es la palabra de reconciliación que nos fue entregada y consiste pues en eso. Luego la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta es la buena nueva que el mundo necesita oír hoy en día. A pesar de que esta palabra tiene años y años predicando, no deja de ser buenas noticias para todo aquel que no ha recibido a Cristo. ¿Qué otra cosa hace la palabra? La palabra de Dios, que es poderosa, santifica. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermanos, si no hubiera otra cosa más que decirles, eso simplemente, quédense con esa expresión: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos. Si eso es lo que produce la palabra, santifica, perfecciona a nosotros, entonces eso nos debería de motivar a nosotros a leerla diariamente. Aunque les voy a decir que de nada sirve nada más leerla. De nada sirve, aunque muchas personas usan la Biblia como amuleto nada más, ¿sí o no? Algunos tienen la Biblia abierta en sus casas, según la usan como espantaespíritus. Pero la Biblia no es para espantar espíritus, es para salvación a todo aquel que en él cree. Es para santificación, como acabamos de leer. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu palabra. Santifícalos. Sirve para santificarnos. ¿Y qué significa la palabra santificación? ¿Qué es?
purificación, limpieza. Entonces la palabra de Dios es lo que hace en nosotros. Nos santifica, nos perfecciona, nos purifica, nos vuelve cada día mejores para Dios, más santos. Suena medio rara la palabra, ¿no? Más santos, pero es verdad. Porque ya no somos lo que éramos antes. ¿O sí, Lauro? Ya Lauro no es el mismo de antes, ¿verdad que no? ¿Y quién produjo eso? Dios a través de su palabra. Es Dios el que produce eso. Entonces, hermanos, esa es la expresión. La palabra es poderosa. La palabra de Dios santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así que eso nos habla, pues, de la importancia de la aplicación diaria de la palabra en nuestra vida, para que su poder santificador ocurra en nosotros. ¿Qué otra cosa hace la palabra que es poderosa? En Hechos 20:32, la palabra de Dios dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y luego dije lo que dice: que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjense lo que dice aquí, que la palabra de Dios tiene poder ¿para qué? Para sobreedificaros. La pregunta que le hago a ustedes es: ¿qué significa o por qué dice la expresión sobreedificaros? ¿Por qué? ¿Volver? ¿Pero será volver? Miren, ok, es que ya el fundamento está puesto. El fundamento está puesto. Y ese fundamento que está puesto es Cristo. Son sus enseñanzas. Lo que nosotros nos corresponde como iglesia es edificar sobre ese fundamento que no es Pedro. Porque algunos creen que es Pedro, ¿verdad? Pero no es Pedro, es Cristo. Son las enseñanzas de Cristo. A eso se refería precisamente cuando se habla de la parábola de los dos fundamentos. O cuando dice el Señor: y sobre esa roca edificaré mi iglesia. El fundamento ya está puesto. Las enseñanzas ya están puestas. Aquí están las enseñanzas de Cristo. Sobre esas enseñanzas hay que edificar, sobreedificar. Pero el fundamento ya está puesto. Entonces nosotros como iglesia, si queremos crecer, si queremos seguir siendo edificados, tenemos que escudriñar la palabra. Y les tengo una buena noticia: la escuela dominical es muy importante para ello. La escuela dominical es muy importante para su crecimiento. Hoy nos estamos preocupando por la juventud esta que está en crecimiento, por los adolescentes. Nosotros como iglesia nos estamos preocupando, pero no podemos hacer más si usted como padre no hace lo mismo. Queremos sobreedificarlos, queremos ayudarlos, queremos que se desarrollen en su vida cristiana. Y la palabra de Dios para eso sirve. Por eso la exhortación aquí es a sobreedificarnos. Esmérese, preocupémonos. Doy gracias a Dios por la vida de Felipe, que está muy preocupado por la educación. Preocúpese usted también. Así que, hermanos, la palabra de Dios edifica. Ningún programa en la iglesia, hermanos, ningún programa en la iglesia es sustituto de la palabra de Dios. Ni la buena música, por más buenos músicos que tengamos, que digan: no, hermanos, hoy no va a haber predicación. ¿Qué les parece si mejor nos aventamos unas rolas?
Pues serán muy bonitas y cantarán muy bonito y todo lo que sea, pero nada sustituye la palabra de Dios. Nada debe de sustituir la palabra de Dios en un culto, en una reunión. Palabra de Dios, porque es la que nos va a sobre edificar. Así que, hermanos, allí está lo que tenemos que aprender. Hay una cosa muy interesante que dice Jeremías 15:16. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Obviamente que aquí Jeremías no quiere decir que agarró el rollo, aunque sí agarró el rollo, pero de otra manera. Pero que no significa, porque antes eran rollos en papel, en que se escribía en papiros, como se le dice, ¿verdad? Entonces dice que él agarró la palabra que estaba escrita ahí y se la comió. Y no estoy hablando literalmente, obviamente. Mande, la discernió, pudiéramos entenderla así. Entonces aquí está hablando, pues dice que, pero a mí lo que me llama la atención, que cuando él discernió, tomó o leyó, atesoró la palabra, la tomó para sí la palabra, ¿qué le produjo? Gozo. A ver, digan todos gozo. Pero a algunos les produce sueño, ¿verdad? Pero aquí dice, el profeta dice que le produjo gozo. Y la pregunta aquí obligada es, ¿nos produce gozo la palabra? ¿Nos produce gozo la palabra? Nos contentamos de decir, ay, ya va a llegar la hora de la predicación, va a predicar el hermano Tomás. O dice, hija, ya va a predicar el hermano Tomás. Pero la palabra de producirnos gozo. Aquí dice la palabra, le produce gozo. La palabra es lo que ocasiona gozo. ¿Se acuerda usted cuando aceptó a Cristo? ¿Se acuerda? Yo sí me acuerdo cuando acepté a Cristo. ¿Hace cuántos años? 40, ¿no? Cuando acepté a Cristo, yo me acuerdo que no había ni qué hacer, por Dios. ¿A cuánto le pasó eso, la vera, sinceramente? Muy poquito. Necesita nota de reconversión, yo creo. No queríamos que todos los días hubiera culto, queríamos, hombre, muchas cosas, ¿cierto? Y les digo yo ahora yo no veo esa experiencia en los hermanos, en las iglesias. Yo no veo esas experiencias espirituales. Pero la palabra de Dios produce gozo cuando uno la recibe, y más cuando uno recibe a Cristo como Salvador personal y le dice a Cristo: ven a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame, Señor, de toda maldad. Entonces uno produce gozo, contentamiento, alegría, regocijo. Hay mucha algarabía en el corazón. La palabra de Dios produce gozo. ¿Por qué? Porque es poderosa. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Tribulación y gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, pues es que la palabra produce eso. El Espíritu Santo produce eso cuando la palabra se implanta en nuestro corazón. El Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos. Y luego, ¿qué me dice? Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que, hermanos, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios da poder contra el diablo. Primera de Juan 2:14 dice: os escribo vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Así que, hermanos, la palabra de Dios es poderosa.
leamos la palabra. Pero al leer la palabra que sabemos que es poderosa, leámosla con el propósito de que nos hable, de que Dios nos hable a través de ella y que nuestra vida sea transformada como Dios quiere.